Seguimos con la lectura del Código Civil en el artículo 201. La posesión notoria del estado civil de hijo debidamente acreditada preferirá las pruebas periciales de carácter biológico en caso de que haya contradicción entre unas y otras. Sin embargo, si hubiese graves razones que demuestren la inconveniencia para el hijo de aplicar la regla anterior, prevalecerán las pruebas de carácter biológico. Artículo 202. La acción para impetrar la nulidad del acto de reconocimiento por vicio de la voluntad prescribirá en un plazo de 1 año, contado desde la fecha de su otorgamiento o, en el caso de fuerza, desde el día en que ésta hubiere cesado. Artículo 203. Cuando la filiación haya sido determinada judicialmente contra la oposición del padre o madre, aquel o ésta quedará privado de la patria potestad y en general de todos los derechos que por el ministerio de la ley se le confieren respecto de la persona y bienes del hijo o de sus descendientes. El juez así lo declarará en la sentencia y de ello se dejará constancia en la subscripción correspondiente. El padre o madre conservará en cambio todas sus obligaciones legales cuyo cumplimiento vaya en beneficio del hijo o sus descendientes. Sin embargo, se restituirán al padre o madre todos los derechos de los que está privado si el hijo alcanzada su plena capacidad manifestada por escritura pública o por testamento su voluntad de restablecerle en ellos. El restablecimiento por escritura pública producirá efectos desde su subinscripción al margen de la inscripción del nacimiento del hijo y será irrevocable. El restablecimiento por acto testamentario producirá efectos desde la muerte del causante. 2. De las acciones de reclamación. Artículo 204. La acción de reclamación de la filiación matrimonial corresponde exclusivamente al hijo o a cualquiera de sus progenitores. En el caso de los hijos, la acción deberá entablarse conjuntamente contra ambos progenitores. Si la acción es ejercida por uno de sus progenitores, el otro deberá intervenir forzosamente en el juicio, so pena de nulidad. Artículo 205. La acción de reclamación de la filiación no matrimonial corresponde no solo al hijo contra alguno de sus progenitores, o cualquiera de estos cuando el hijo tenga determinada una filiación diferente, para lo cual se sujetarán a lo dispuesto del artículo 208. Podrá asimismo reclamar la filiación al representante legal del hijo incapaz en interés de éste. Artículo 206. Si el hijo es póstumo o si alguno de los progenitores fallece dentro de los 180 días siguientes al parto, la acción podrá dirigirse en contra de los herederos del progenitor fallecido, dentro del plazo de 3 años, contados desde su muerte, o, si el hijo es incapaz, desde que éste haya alcanzado la plena capacidad. Artículo 207. Si hubiere fallecido el hijo siendo incapaz, la acción podrá ser ejercida por sus herederos, dentro del plazo de 3 años contados desde la muerte. Si el hijo falleciera antes de transcurrir 3 años desde que alcanzare la plena capacidad, la acción corresponderá a sus herederos por todo el tiempo que faltare para completar dicho plazo. El plazo, su residuo, empezará a correr para los herederos incapaces desde que alcancen la plena capacidad. Artículo 208. Si estuviese determinada la filiación de una persona y quisiere reclamarse otra distinta, deberán ejercerse simultáneamente las acciones de impugnación de la filiación existente y de reclamación de la nueva filiación. En este caso, no regirán para la acción de impugnación los plazos señalados en el párrafo 3 de este título. Artículo 209. Reclamada judicialmente la filiación, el juez podrá decretar alimentos provisionales en los términos del artículo 327. Artículo 210. El concubinato de la madre con el supuesto padre durante la época en que ha podido producirse legalmente la concepción servirá de base para una presunción judicial de paternidad. Si el supuesto padre probare que la madre cohabitó con otro durante el periodo legal de la concepción, esta sola circunstancia no bastará para desechar la demanda, pero no podrá dictarse sentencia en el juicio sin emplazamiento de aquel. 3. De las acciones de impugnación. Artículo 211. La filiación queda sin efecto por impugnación de la paternidad o de la maternidad conforme con los preceptos que siguen. Artículo 212. La paternidad del hijo concebido o nacido durante el matrimonio podrá ser impugnada por el marido dentro de los 180 días siguientes al día en que tuvo conocimiento del parto, o dentro del plazo de 1 año, contado desde esa misma fecha, si prueba que la época del parto se encontraba separada de hecho de la mujer. La residencia del marido en el lugar del nacimiento del hijo hará presumir que lo supo inmediatamente, a menos de probarse que por parte de la mujer ha habido ocultación del parto.
Si al tiempo del nacimiento se hallaba el marido ausente, se presumirá que lo supo inmediatamente, después de su vuelta a la residencia de la mujer, salvo el caso de ocultación mencionado en el inciso precedente. Artículo 213. Si el marido muere sin conocer el parto o antes de vencido el término para impugnar señalado en el artículo anterior, la acción corresponderá a sus herederos y en general a toda persona a quien la pretendida paternidad irrogare perjuicio actual, por ese mismo plazo, o el tiempo que faltare para completarlo. Cesará este derecho si el padre hubiere reconocido al hijo como suyo en su testamento o en otro instrumento público. Artículo 214. La paternidad que se refiere al artículo 212 también podrá ser impugnada por el representante legal del hijo incapaz, en interés de éste, durante el año siguiente al nacimiento. El hijo, por sí, podrá interponer la acción de impugnación dentro de un año, contado desde que alcance la plena capacidad. Artículo 215. En el juicio de impugnación de la paternidad del hijo de filiación matrimonial, la madre será citada pero no obligada a aparecer. Artículo 216. La paternidad determinada por reconocimiento podrá ser impugnada por el propio hijo, dentro del plazo de 2 años contados desde que supo de ese reconocimiento. Si el hijo fuese incapaz, esta acción se ejercerá conforme a las reglas previstas en el artículo 214. Si el hijo muere desconociendo aquel acto o antes de vencido el plazo para impugnar la paternidad, la acción corresponderá a sus herederos por el mismo plazo o el tiempo que faltare para completarlo, contado desde la muerte del hijo. Todo lo anterior se aplicará también para impugnar la paternidad de los hijos nacidos antes del matrimonio de sus padres, pero el plazo de 2 años se contará desde que el hijo supo del matrimonio o del reconocimiento que la producen. También podrá impugnar la paternidad determinada por reconocimiento toda persona que pruebe un interés actual en ello, en el plazo de 1 año desde que tuvo ese interés y pudo hacer valer su derecho. Artículo 217. La maternidad podrá ser impugnada probándose falso parto o suplantación del pretendido hijo al verdadero. Tienen derecho a impugnarla dentro del año siguiente al nacimiento el marido de la supuesta madre y la misma madre supuesta. Podrán también impugnarla en cualquier tiempo los verdaderos padre o madre del hijo, el verdadero hijo o el que pasa por tal si se reclama conjuntamente la determinación de la auténtica filiación del hijo verdadero o supuesto. Si la acción de impugnación de la maternidad del pretendido hijo no se entablare conjuntamente con la de la reclamación, deberá ejercerse dentro del año contado desde que éste alcance su plena capacidad. No obstante haber expirado los plazos establecidos en este artículo, en el caso de salir inopinadamente a la luz algún hecho incompatible con la maternidad putativa, podrá subsistir o revivir la acción respectiva por 1 año contado desde la revelación justificada del hecho. Artículo 218. Se considera también la acción de impugnación a toda otra persona a quien la maternidad aparente perjudique actualmente en sus derechos sobre la sucesión testamentaria o intestato de los supuestos padre o madre, siempre que no exista posesión notoria del estado civil. Esta acción expirará dentro de 1 año contado desde el fallecimiento de dicho padre o madre. Artículo 219. A ninguno de los que hayan tenido parte en el fraude de falso parto o suplantación aprovechará en manera alguna el descubrimiento del fraude, ni aun para ejercer sobre el hijo los derechos de patria potestad, o para exigirle alimentos, o para suceder en sus bienes por causa de muerte. La sentencia que sancione el fraude o la suplantación deberá declarar expresamente esta privación de derechos y se subinscribirá al margen de la inscripción del nacimiento del hijo. Artículo 220. No procederá la impugnación de una filiación determinada por sentencia firme, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 320. Artículo 221. La sentencia que dé lugar a la acción de reclamación o de impugnación deberá subinscribirse al margen de la inscripción del nacimiento del hijo, y no perjudicará los derechos de terceros de buena fe que hayan sido adquiridos con anterioridad a la subinscripción. Título 9. De los derechos y obligaciones entre los padres y los hijos. Artículo 222. La preocupación fundamental de los padres es el interés superior del hijo, para lo cual procuran su mayor realización espiritual y material posible, y lo guiarán en el ejercicio de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, de modo conforme a la evolución de sus facultades. Los hijos deben respeto y obediencia a sus padres. Artículo 223. Aunque la emancipación confiere al hijo el derecho de obrar independientemente, queda siempre obligado a cuidar de los padres en su ancianidad, en el estado de demencia y en todas las circunstancias de la vida en que necesitaren su auxilio.
Tienen derecho al mismo socorro todos los demás ascendientes en caso de inexistencia o de insuficiencia de los inmediatos descendientes. Artículo 224. Toca de consuno a los padres o al padre o madre sobreviviente el cuidado personal de sus hijos. Este se basará en el principio de corresponsabilidad, en virtud del cual ambos padres vivan juntos o separados, participarán en forma activa, equitativa y permanente en la crianza y educación de sus hijos. El cuidado personal del hijo no concebido ni nacido durante el matrimonio, reconocido por uno de los padres, corresponde al padre o madre que lo haya reconocido. Si no ha sido reconocido por ninguno de sus padres, la persona que tendrá su cuidado será determinada por el juez. Artículo 225. Si los padres viven separados, podrán determinar de común acuerdo que el cuidado personal de los hijos corresponde al padre, a la madre o a ambos en forma compartida. El acuerdo se otorgará por escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial de registro civil y deberá ser subinscrito al margen de inscripción de nacimiento del hijo, dentro de los 30 días subsiguientes a su otorgamiento. Este acuerdo establecerá la frecuencia y libertad con que el padre o madre que no tiene el cuidado personal mantendrá una relación directa y regular con los hijos y podrá revocarse o modificarse cumpliendo las mismas solemnidades. El cuidado personal compartido es un régimen de vida que procura estimular la corresponsabilidad de ambos padres que viven separados en la crianza y educación de los hijos comunes, mediante un sistema de residencia que asegure su adecuada estabilidad y continuidad. A falta de acuerdo al inciso primero, los hijos continuarán bajo el cuidado personal del padre o madre con quien estén conviviendo. En cualquier de los casos establecidos en este artículo, cuando las circunstancias lo requieran y el interés superior del hijo lo haga conveniente, el juez podrá atribuir el cuidado personal del hijo al otro de los padres o radicarlo en uno solo de ellos, si por acuerdo existiere alguna forma de ejercicio compartido. Lo anterior deberá entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 226. En ningún caso el juez podrá fundar exclusivamente su decisión en la capacidad económica de los padres. Siempre que el juez atribuya el cuidado personal del hijo a uno de los padres, deberá establecer de oficio o a petición de parte, en la misma resolución, la frecuencia y libertad con que el otro padre o madre que no tiene el cuidado personal mantendrá una relación directa y regular con los hijos considerando su interés superior, siempre que se cumplan los criterios dispuestos en el artículo 229. Mientras una nueva subinscripción relativa al cuidado personal no sea cancelada por otra posterior, todo nuevo acuerdo o resolución será inopolible a terceros. Artículo 225.2. En establecimiento del régimen y ejercicio de cuidado personal se considerarán y ponderarán conjuntamente los siguientes criterios y circunstancias. A. La vinculación afectiva entre el hijo y sus progenitores y demás personas en su entorno familiar. B. La aptitud de los progenitores para garantizar el bienestar del hijo y la posibilidad de procurarle un entorno adecuado según su edad. C. La contribución a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el cuidado personal del otro progenitor, pudiendo hacerlo. D. La actitud de cada uno de los progenitores para cooperar con el otro, a fin de asegurar la máxima estabilidad del hijo y garantizar la relación directa y regular, para lo cual considerará especialmente lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 229. E. La dedicación efectiva de cada uno de los progenitores procurada al hijo antes de la separación, especialmente la que pueda seguir desarrollando de acuerdo con sus posibilidades. F. La opinión expresada por el hijo. G. El resultado de los informes periciales que se haya ordenado practicar. H. Los acuerdos de los progenitores antes y durante el respectivo juicio. I. El domicilio de los progenitores. J. Cualquier otro antecedente que sea relevante atendido al interés superior del hijo. En ningún caso el establecimiento del régimen de cuidado personal podrá fundarse en razón de la raza o etnia, nacionalidad, la orientación sexual, la identidad o expresión de género, la apariencia personal o cualquier otra categoría que resulte discriminatoria. Artículo 226. Podrá el juez, en el caso de inhabilidad física o moral de ambos padres, confiar el cuidado personal de los hijos a otra persona o personas competentes, velando primordialmente por el interés superior del niño, conforme a los criterios establecidos en el artículo 225-2. En la elección de estas personas se preferirá a los consanguíneos más próximos y en especial a los ascendientes, al cónyuge, al conviviente civil, del padre o madre según corresponda. Artículo 227. En las materias a que se refieren los artículos precedentes, el juez oirá a los hijos y a los parientes. Las resoluciones que se dicten una vez ejecutoriadas se subinscribirán en forma y plazo que establece el artículo 225.
El juez podrá premiar en forma establecida en el artículo 543 del Código de Procedimiento Civil a quien fuere condenado por resolución judicial que cause ejecutoria a hacer entrega del hijo y no lo hiciere o se negare a hacerlo en el plazo que hubiere determinado para estos efectos. En igual apremio incurrirá el que retuviere especies del hijo y se negara a hacer entrega de ellas al requerimiento del juez. Artículo 228 derogado. Artículo 229. El padre o madre que no tenga el cuidado personal del hijo tendrá el derecho y el deber de mantener con él una relación directa y regular, la que se ejercerá con la frecuencia y libertad acordada directamente con quien lo tiene, a su cuidado según las convenciones a que se refiere el inciso primero del artículo 125, o en su defecto con las que el juez estimare conveniente para el hijo. Se entiende por relación directa y regular aquella que propende a que el vínculo familiar entre el padre o madre que no ejerce el cuidado personal y su hijo se mantenga a través del contacto periódico y estable. Para la determinación de este régimen, los padres o el juez en su caso fomentarán una relación sana y cercana entre el padre o madre que no ejerce el cuidado personal y su hijo, velando por el interés superior de este último, su derecho a ser oído y la evolución de sus facultades y considerando especialmente a la edad del hijo. B. La vinculación afectiva entre el hijo y su padre o madre, según corresponda, y la relación con sus parientes cercanos. C. El régimen de cuidado personal del hijo que se haya acordado o determinado. D. Cualquier otro elemento de relevancia en consideración con el interés superior del hijo. Sea que se decrete judicialmente el régimen de relación directa y regular, en la aprobación de acuerdos del o en la aprobación de acuerdos de los padres en estas materias, el juez deberá asegurar la mayor participación y corresponsabilidad de estos en la vida del hijo, estableciendo las condiciones que fomenten una relación sana y cercana. El padre o madre que ejerce el cuidado personal del hijo no obstaculizará el régimen de relación directa y regular que se establezca en favor del otro padre, conforme a lo preceptuado en este artículo. Se suspenderá o restringirá el ejercicio de este derecho cuando manifiestamente perjudique el bienestar del hijo, lo que declarará el tribunal fundadamente. Artículo 229-2. El hijo tiene derecho a mantener una relación directa y regular con sus abuelos. A falta de acuerdo, el juez fijará la modalidad de esta relación atendiendo al interés del hijo, en conformidad a los criterios del artículo 229. Artículo 230. Los gastos de educación, crianza y establecimiento de los hijos son de cargo de la sociedad conyugal, según las reglas que tratando de ella se dirán. Si no la hubiere, los padres contribuirán en proporción a sus respectivas facultades económicas. En caso de fallecimiento de padre o madre, dichos gastos corresponden al sobreviviente. Artículo 231. Si el hijo tuviere bienes propios, los gastos de su establecimiento y, en caso necesario, los de su crianza y educación podrán sacarse de ellos, conservándose íntegros los capitales en cuanto sea posible. Artículo 232. La obligación de alimentar al hijo que carece de bienes pasa por la falta o insuficiencia de ambos padres, a sus abuelos por una u otra línea conjuntamente. En caso de insuficiencia de uno de los padres, la obligación indicada precedentemente pasará en primer lugar a los abuelos de línea del padre o madre que no provee, y en subsidio de estos a los abuelos de la otra línea. Artículo 233. En caso de desacuerdo entre lo obligado a la contribución de los gastos de crianza, educación y establecimiento del hijo, esta será determinada de acuerdo a sus facultades económicas por el juez, el que podrá de tiempo en tiempo modificarla según las circunstancias que sobrevengan. Artículo 234. Los padres tendrán la facultad de corregir a los hijos, cuidando que ello no menoscabe su salud ni su desarrollo personal. Esta facultad excluye toda forma de maltrato físico y psicológico y deberá en todo caso ejercerse en conformidad a la ley y a la Convención sobre los Derechos del Niño. Si se produjere tal menoscabo o se temiese fundadamente que ocurra, el juez, a petición de cualquiera persona o de oficio, podrá decretar una o más medidas cautelares especiales del artículo 71 de la Ley 19.968, con sujeción al procedimiento previsto en el párrafo primero del título cuarto de la misma ley, sin perjuicio de las sanciones que correspondiera aplicar por la infracción. Cuando sea necesario para el bienestar del hijo, los padres podrán solicitar al tribunal que determine sobre la vida futura de aquel por el tiempo que estime más conveniente, el cual no podrá exceder del plazo que le falte para cumplir 18 años de edad. Las resoluciones del juez no podrán ser modificadas por la sola voluntad de los padres. Artículo 235. Las disposiciones contenidas en el artículo precedente se extienden en ausencia, inhabilidad o muerte de ambos padres a cualquier otra persona a quien corresponda el cuidado personal del hijo.
Artículo 236. Los padres tendrán el derecho y el deber de educar a sus hijos, orientándolos hacia su pleno desarrollo en las distintas etapas de su vida. Artículo 237. El derecho que por el artículo anterior se conceda a los padres cesará respecto de los hijos cuyo cuidado haya sido confiado a otra persona, la cual lo ejercerá con anuencia del tutor o curador si ella misma no lo fuere. Artículo 238. Los derechos concedidos a los padres en los artículos anteriores no podrán reclamarse sobre el hijo que hayan abandonado. Artículo 239. En la misma privación de derechos incurrirán los padres que por su inhabilidad moral hayan dado motivo a la providencia de separar a los hijos de su lado, a menos que ésta haya sido después de revocada. Artículo 240. Si el hijo abandonado por sus padres hubiere sido alimentado y criado por otra persona y quisieren sus padres sacarlo del poder de ella, deberán ser autorizados por el juez para hacerlo y previamente deberán pagar los costos de su crianza y educación tasados por el juez. El juez solo concederá la autorización si estima por razones graves que es de conveniencia para el hijo. Artículo 241. Si el hijo menor de edad ausente de su casa se halla en urgente necesidad en que no puede ser asistido por el padre o madre que tiene su cuidado personal, se presumirá la autorización de este o esta para las suministraciones que se le hagan por cualquiera persona en razón de alimentos, habida consideración de su posición social. El que haga las suministraciones deberá dar noticia de ellas al padre o madre lo más pronto que fuere posible. Toda omisión voluntaria en este punto hará cesar la responsabilidad. Lo dicho por el padre o madre en los incisos precedentes se extiende en su caso a la persona a quien por muerte o inhabilidad de los padres toque la sustentación del hijo. Artículo 242. Las resoluciones del juez bajo los respectos indicados en las reglas anteriores se revocarán por la cesación de la causa que haya dado motivo a ellas, y podrán también modificarse o revocarse en todo caso y tiempo si sobreviene motivo justo y se cumple con los requisitos legales. En todo caso, para adoptar sus resoluciones el juez atenderá, como consideración primordial, al interés superior del hijo, y tendrá debidamente en cuenta sus opiniones en función de su edad y madurez. Título 10. De la patria potestad. 1. Reglas generales. Artículo 243. La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que corresponden al padre o la madre sobre los bienes de sus hijos no emancipados. La patria potestad se ejercerá también sobre los derechos eventuales del hijo que está por nacer. Artículo 244. La patria potestad será ejercida por el padre o la madre o ambos conjuntamente según convengan en acuerdo suscrito por escritura pública o acta extendida ante cualquier oficial de registro civil, que se subinscribirá al margen de la inscripción del nacimiento del hijo dentro de los 30 días siguientes a su otorgamiento. A falta de acuerdo, toca al padre y la madre en conjunto el ejercicio de la patria potestad. Con todo, los padres podrán actuar indistintamente en los actos de mera conservación. Respecto del resto de los actos se requerirá actuación conjunta. En caso de desacuerdo de los padres o cuando uno de ellos esté ausente o impedido o se negara injustificadamente se requerirá autorización judicial. En todo caso, cuando el interés del hijo lo haga indispensable, a petición de uno de los padres, el juez podrá confiar el ejercicio de la patria potestad al padre o madre que carecía de él, o erradicarlo en uno solo de los padres, si la ejercieran conjuntamente. Ejecutoriada la resolución, se subinscribirá dentro del mismo plazo señalado en el inciso primero. En defecto del padre o madre que tuviere la patria potestad, los derechos y deberes corresponderán al otro de los padres. Artículo 245. Si los padres viven separados, la patria potestad será ejercida por aquel que tenga a su cargo el cuidado personal del hijo, o por ambos de conformidad al artículo 225. Sin embargo, por acuerdo de los padres o resolución judicial fundada en el interés del hijo, podrá atribuirse la patria potestad al otro padre o radicarla en uno de ellos si la ejercieren conjuntamente. Además, basándose en igual interés, los padres podrán ejercerla en forma conjunta. Se aplicarán al acuerdo o a la resolución judicial las normas sobre subinscripción previstas en el artículo precedente. En el ejercicio de la patria potestad conjunta se aplicará lo establecido en el inciso tercero del artículo anterior. Artículo 246. Mientras una subinscripción relativa al ejercicio de la patria potestad no sea cancelada por otra posterior, todo nuevo acuerdo o resolución será inoponible a terceros. Artículo 247. No obstará las reglas previstas en los artículos 244 y 245 el régimen de bienes que pudiese existir entre los padres. Artículo 248. Se nombrará tutor o curador al hijo siempre que la paternidad y maternidad hayan sido determinadas judicialmente contra la oposición del padre o de la madre. Lo mismo sucederá respecto del hijo cuyos padres no tengan derecho a ejercer la patria potestad
o cuya filiación no esté determinada legalmente, ni respecto del padre ni respecto de la madre. Artículo 249. La determinación legal de la paternidad o maternidad pone fin a la guarda en que se hallare el hijo menor de edad y da al padre o a la madre, según corresponda, la patria potestad sobre sus bienes. 2. Del derecho legal de goce sobre los bienes de los hijos y su administración. Artículo 250. La patria potestad confiere el derecho legal de goce sobre todos los bienes del hijo, exceptuados los siguientes. 1. Los bienes adquiridos por el hijo en el ejercicio de todo empleo, oficio, profesión o industria. Los bienes comprendidos en este número forman su peculio profesional o industrial. 2. Los bienes adquiridos por el hijo a título de donación, herencia o legado cuando el donante o testador ha estipulado que no tenga el goce o la administración quien ejerza la patria potestad, ha impuesto la condición de obtener la emancipación o ha dispuesto expresamente que tenga el goce de estos bienes del hijo. Y 3. La herencia o legados que le hayan pasado al hijo por incapacidad, indignidad o desheredamiento del padre o madre que tiene la patria potestad. En estos casos, el goce corresponderá al hijo o al otro padre en conformidad al artículo 251 y 253. El goce sobre las minas del hijo se limitará a la mitad de los productos y el padre que ejerce la patria potestad responderá al hijo de la otra mitad.